Hola a todos, ¿cómo están? Dios les super bendiga. Estamos al cuarto episodio. Si todavía nos estás siguiendo en las redes sociales, puedes seguirnos. Estamos como a una voz podcast. Estamos como a una voz Instagram, YouTube. Mi nombre es Jennifer y hoy vamos a hablar de un tema súper crucial para todos nosotros que es la oración y tenemos a nuestra invitada demasiado especial que es la mentora Allison. ¿Cómo estás, mentora? Hola Jennifer, un gusto, un privilegio poder estar acá con todos ustedes, poder acompañarte en esta conversación y así como dijiste, es un tema muy crucial y fundamental en nuestra vida. Totalmente. ¿Puedes hablarnos de qué es la oración principalmente? Bueno, la oración a veces nos complicamos mucho en cuanto a definiciones y más que cualquier otra cosa, la oración es un diálogo. Ujú. Es realmente poder comunicarse con Dios, es lo que estamos haciendo nosotros, es poder conversar, pero más allá de conversar, es justamente ese lugar donde tu corazón se abre a Él, donde podés escucharle, ese lugar donde Él también te escucha, donde vos podés entender sus propósitos, conocer su corazón, y eso ocurre en una relación, ¿verdad? Yo creo que cuando una persona corta la comunicación con alguien, es como decir corto nuestra relación. Si una persona quiere mantener una relación con alguien, debe mantener la comunicación. Y si Mm. nosotros tenemos la intención de tener una relación íntima con Dios, nuestra comunicación cada vez tiene que ser más profunda y tiene que ser a mayor detalle. Por ejemplo, cuando somos niños muchas veces oramos por la comida, ¿verdad? Gracias Ujú. Señor por la comida, pero cuando vamos entendiendo de que Dios quiere comunión con nosotros, empezamos a orar por nuestros sueños, empezamos a orar por aquello que nos preocupa, empieza a profundizarse los temas y cuando uno conoce recién a Dios es difícil luego hablar de forma más vulnerable. Uno a veces llega delante de Dios con ciertos temores, ciertas tristezas, ciertas dificultades, ¿verdad? Y también incluso mentiras que te impiden acercarte a Dios como un padre e hijo, ¿verdad? Es como que vos llegás y no sabes si Dios realmente te va a responder, pero cuando tenés la revelación de que Él es un papá, Él es nuestro padre, y fue así que Jesús nos enseñó, ¿verdad? De que Él es nuestro Padre y podemos acercarnos como hijos y todo eso a través de Jesús, no por nuestro propio mérito y no porque somos simplemente creación de Dios. Ser creación de Dios es distinto a ser hijos de Dios. Y ser hijos de Ujú. Dios solo ocurre a través de Jesús, de aceptar ese sacrificio que Él abrió el camino para poder acceder a Él. Wow, totalmente. Y hay que entender, ¿verdad? De que vemos en Génesis, ¿verdad? De que Dios se paseaba, dice, por el huerto del Edén, Wow, ¿verdad? sí, Él siempre quiso tener ese diálogo, ¿verdad? así Con mismo. nosotros. Y vemos en Génesis que ahí, ¿verdad? Después vino el pecado y prácticamente ahí ya el espíritu del hombre se volvió tinieblas, ya no pudo comunicarse con Dios, ¿verdad? Pero Así mismo. después Dios restituyó por medio de Jesús, ¿verdad? Que vino a restituir nuestro diálogo con Él, ¿verdad? Así mismo. El poder nosotros comunicarnos con Él, ¿verdad? ¿Y qué no sería la oración para vos, por ejemplo, mentora? Puede sonar un poco redundante, pero como dije, la oración es un diálogo y la oración no es un monólogo. Ujú. No es de que yo me pare en un lugar y empiece a hablar conmigo misma o simplemente yo venga acá a sentarme delante de vos y yo nomás empiece a hablar, 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 hablar y en ningún momento te escuché, en ningún momento también me fijé si vos me escuchaste. Yo vine a decir todo lo que quería decir y me voy. No Ujú. supe de ninguna de tus intenciones, de ninguno de tus deseos, de tus pensamientos. Y muchas veces hacemos con Dios eso y la religión muchas veces nos inculca de una manera equivocada a tratar a la oración como un monólogo, un lugar donde tenemos simplemente como una lista de deseos y venimos y pedimos y ya. Pero aunque sabemos que la oración es un lugar donde debemos pedir, la palabra nos enseña que debemos pedir, es mucho más que vos presentar tu lista de deseos delante de Dios
Y algo que yo por mucho tiempo también en, pude atravesar es que trataba a la oración como, no sé, una llamada al bombero. Ujú, Cuando todo estaba prendiéndose fuego, cuando todo estaba mal, Señor Jesús tal cosa y Padre nuestro y tal cosa, pero en el Señor quiere responder nuestras oraciones y Él es nuestro pronto auxilio. Pero como dije, es comunión también la oración. ujú. Entonces, la oración no es un monólogo y no debemos nosotros tratar como un caño de escape donde nosotros ahí vamos a orar y aliviamos nuestra conciencia. Ya oré ya hoy. Y ya marqué mi lista ahí de que ya tuve mis 10 minutos de oración o ya leí la Biblia. No es un rito religioso, ¿verdad? Y muchas veces el repetir varias cosas, aunque sabemos que Jesús nos enseñó cómo orar y eso es tan interesante que vemos en la Biblia que los discípulos no le pidieron más que otra cosa que enséñanos a orar, porque ellos se dieron cuenta que ahí estaba el éxito de toda la vida de Jesús, del ministerio Ujú. de Jesús. Entonces los discípulos no le dijeron, Señor, enséñanos a sanar, enséñanos a liberar demonios, no. Enséñanos a orar, porque ellos, como caminaban cerca de Jesús, percibieron que ahí estaba el poder que se desataba, ¿verdad? Primeramente en lo íntimo y luego en lo público, Sí. ¿verdad? Entonces, no debemos tratar la oración como ese lugar que solamente los 911 necesito ayuda y ya, ¿verdad? Pero mucho más allá que eso es la oración. Wow, totalmente. Amén. Y también podemos ver, ¿verdad? De que los discípulos veían eso, ¿verdad? De Sí, que Jesús pasaba más tiempo orando, ¿verdad? Y ajá, le costaba un segundo echar fuera demonios, le sí, costaba un segundo sanar, ¿verdad? así mismo. Y ellos vieron, ¿verdad? De que realmente ahí estaba el secreto, ¿verdad? Sí, En la oración. yo creo que como iglesia tenemos mucho todavía que entender eso como revelación, porque podemos conocer eso de manera así muy teórica, pero creo que debemos nosotros profundizarnos en entender esa revelación de que esas horas que él pasaba con el Padre era todo, ¿verdad? Lo que hacía la diferencia en esos Ujú. minutos cuando él estaba con el pueblo, con la multitud que necesitaba liberación, sanidad, provisión. Entonces, yo como desde chiquita estuve en la iglesia, prácticamente muchas cosas observé, ¿verdad? Y que muchas personas se frustran, que no logran avanzar, crecer espiritualmente o no ven respuestas porque se esfuerzan tanto por cumplir con sus propios métodos y muchas veces se pasan horas tratando de hacer algo, desatando un poder que no fue desatado en lo íntimo. Ujú. ¿Verdad? Entonces creo que así lo que mencionaste, esas horas que él pasaba con el padre, es lo que nosotros debemos aprender a invertir nuestro tiempo en la relación más emocionante, la relación más importante en nuestra vida, ¿verdad? Y algo que me confronta siempre, ¿verdad? Es una frase que dice, no es que no tenemos tiempo, es que nosotros tenemos tiempo para aquellas cosas que priorizamos. Y muchas veces tenemos que reconocer que no priorizamos la oración y reconocer es un paso para poder arrepentirnos y luego empezar a acercarnos nuevamente, ¿verdad? Y creo que eso nos lleva justamente a ser constantes con Dios, ¿verdad? A poder nosotros entender de que no se trata de me tengo que esforzar, sino que esa comunión que se genera es como que nuestro corazón se alinea con el de Dios. Entonces, muchas personas también dicen, pero lo que yo oro no sucede, ¿verdad? Pero dice luego también en la Biblia de que nosotros a veces oramos, oramos y no vemos respuesta porque Ujú. pedimos mal. Y ese pedir mal muchas veces es para saciar nuestro egoísmo, Ujú. saciar malos deseos, malas motivaciones. A veces lo que querés es bueno, pero la motivación que está escondida en tu corazón muchas veces no. A veces pedimos cosas que aparentemente son, wow, excelente. ¿Quién no quisiera tener algo así? Pero ¿qué va a afectar eso en tu corazón cuando esa respuesta venga, verdad? Entonces, Sí.
ese, justamente como decía, cuando yo conozco a alguien, empiezo a parecerme con esa persona. Cuando conozco al Padre en intimidad, su corazón empieza a Ujú. afectar el mío. Y aquello que contaminaba mi corazón empieza a ser vencido por su amor. Y aquello que me motivaba antes para mis malos deseos, para saciar mi ego, ya empieza a perder el impacto sobre mi vida, sobre mis voluntades. Entonces yo empiezo a anhelar su voluntad. Y Jesús, él se enfrentó siendo hombre en querer pasar la copa, pero dijo, hágase tu voluntad. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Entonces vemos que en el momento tan importante de Jesús, aún sabiendo de que él podía tal vez decidir, no, no quiero, él quiso la voluntad del Padre porque él conocía al Padre, sabía que el Padre era bueno. Y eso también algo que en nuestra generación yo percibo que es muy fuerte, porque ya hay tantos años que Satanás viene distorsionando la paternidad y la figura masculina empieza a ser tan dañada en tantas generaciones ya que percibir a Dios como un padre bueno suena un poco absurdo para algunas personas, principalmente para los jóvenes. Es como decir, ¿será que es bueno? ¿Será que Él realmente me responde? Entonces, al conocerle a Él, vos podés tener esa certeza de su carácter, de Ujú. su persona. Entonces yo pido su voluntad porque yo sé que su voluntad es buena, perfecta y agradable. Amén. Y de hecho que la confianza viene de estar horas con Él, de Así mismo, conocerlo, ¿verdad? así Es mismo, a través de la oración. así Y mismo. también muchas veces decimos, ahora estamos orando por algo y no vemos respuestas. Es porque a través de la oración, ¿verdad? Muchas veces se da a luz espiritualmente, pero acá físicamente no es el tiempo, Wow, pero ya, ¿verdad? totalmente. Pero ya, muchas veces es Sí. por eso que no vemos Sí, respuesta, en ¿verdad? la palabra mismo menciona de copas que están siendo llenadas en nuestras oraciones. Ujú. Y esa es nuestra esperanza, porque hay oraciones que mi mamá hizo por mí. Y mamá ya no está aquí en la tierra, pero aún sus oraciones siguen vigentes Wow. por mí. Ujú. Oraciones que mi abuelo tenía por mi familia aún siguen vigentes. Y vemos de que incluso hay una oración de Jesús que sigue vigente. Imagínate, quiere decir que hay una oración que tiene que ser contestada por el Padre hacia Jesús, que es que ellos sean uno, como yo soy uno. La Ujú. iglesia aún necesita unirse, aún hay mucha división, Sí. aún hay mucha murmuración, hay tantas cosas que necesitamos ser sanados como iglesia. Y esa es una oración que hizo Jesús al Padre, que ellos sean uno, como yo soy contigo uno, ¿verdad? Entonces, nuestras oraciones, como vos dijiste, tienen su tiempo también. Hay oraciones que pueden venir de manera muy rápida la respuesta, pero puede que las oraciones que yo haga por mis generaciones se van a cumplir de aquí mucho tiempo, ¿verdad? Pero eso es algo que debemos tener muy en claro, en creer en su palabra, que esas oraciones se están acumulando en los cielos, que ninguna oración que vos hagas de acuerdo a su voluntad va a ser en vano. Todo aquello que vos hagas pidiendo a Él para que establezca su reino en tu vida, en tu familia, eso va a ser cumplido. Wow. Amén. ¿Cómo podemos desarrollar una oración constante? Bueno, algo que la constancia, ¿verdad? Es algo que necesitamos siempre entender que es algo de con nuestro carácter en sí, de que cuando uno empieza a determinarse por ciertas cosas, en entender tener la visión de a dónde quiero llegar, ¿verdad? Si yo tengo una meta, si yo quiero tener una relación íntima con Dios, la constancia es un elemento muy crucial, pero en el caso de la oración, se complementa con la fe, justamente la constancia, porque Ujú. veo que muchas personas se mueven por emoción también en cuanto a su oración y quieren que todas las veces suenen trompetas y escuchen ángeles o sientan algo físico, pero la oración muchas veces va a requerir justamente esa perseverancia y la constancia de que no siempre tal vez vos sientas algo. Ujú. Tal vez tus emociones no se revuelten ni llores, pero Dios sí está viendo de que vos estás siendo fiel.
y de que estás buscando y el Señor recompensa a aquellos que le buscan. Entonces yo creo que entender de que hay recompensa, eso te hace ser constante. Cuando vos tenés el entendimiento de que no es en vano, eso te hace ser constante porque vemos otros ejemplos en ser constante en el estudio, ser constante tal vez en el trabajo, en cualquier área, siempre es porque hay una recompensa. Ujú. Por ejemplo, ser constante en algún tipo de ejercicio porque vas a conseguir salud, vas a conseguir un mejor estilo de vida. Y creo que a veces perdemos la visión de cuál es nuestra recompensa también en la oración. Y aunque es bueno mencionar de que sí hay recompensa en cuanto a autoridad espiritual, en poder, también en respuestas rápidas, hay muchas recompensas en que podemos mencionar, pero la recompensa mayor es Él, es Amén. su presencia. Porque de nada sirve de que vos tengas las bendiciones, Ujú. pero no le tengas a Él. Y yo creo que eso nos lleva a un punto muy clave de entender, ¿será que sabemos quién es Dios? Tal vez conocemos muy poco, de que su persona es lo que suple en nosotros todo, que Jesús es suficiente. Y entender eso hace que nuestra constancia crezca, porque entendemos que la plenitud es Él. Ujú. No es aquello que Él hace por nosotros, no es aquello que nosotros podemos experimentar en esta tierra, sino que nuestra recompensa es su presencia. Wow. Es saber que si atravesamos por un fuego, Él va a estar con nosotros. Si atravesamos mares, Él va a estar con nosotros. Si atravesamos desiertos, valles, montañas, Él va a estar con nosotros. Porque el mayor fracaso es justamente tener éxito en aquello en el cual Dios no te acompaña, en aquello que el Señor no te diseñó para hacer. Y Wow. muchas veces nos perdemos de vista de que queremos recompensas aquí momentáneas, rápidas, e incluso recompensas que se nos pueden quitar en esta tierra, pero entender que todo aquello que el Señor nos entrega es eterno y su presencia yo creo que vale más que cualquier cosa. Totalmente. Porque justamente si es como dar un ejemplo, tal vez sea muy básico el ejemplo, pero si una persona llega y esa persona tiene mucha autoridad acá en la tierra, como, sé yo, un presidente. Escuché relatos de personas que se encontraron con el presidente de Estados Unidos, con varios ya, y es como si esa persona porta algo, un peso. Es Autoridad. como que llega esa persona y todos sienten en la Mm. atmósfera de que llegó alguien importante y que porta una autoridad. Hay algo en la atmósfera que cambia. Imagínate eso en lo natural, una persona común y corriente, por así decir, pero que ella porta algo mayor que su propia vida, que es la autoridad de estar sobre un país. Pero la presencia de Dios, cuando Él llega, irrumpe tu vida, aquello que carga su presencia, aquello que le rodea, son todas aquellas cosas que necesitamos, ¿verdad? Entonces, es ahí donde entendemos ese versículo, ¿verdad? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas van a ser añadidas. Entonces, es importante, yo creo que en la oración que seamos específicos en nuestras peticiones, pero que no nos olvidemos de buscar realmente sus intereses primeramente, para que ahí nuestros intereses estén todos alineados a su voluntad y no estemos corriendo detrás de las añadiduras Ujú. y que no nos perdamos de experimentar la mayor recompensa que es tener su presencia siempre con nosotros. Wow. Gloria a Dios realmente. Y es importantísimo realmente reconocer, ¿verdad? Eso. De que eh, muchas veces le buscamos, ¿verdad? Por las cosas que nosotros queremos que Él nos dé. Pero Él realmente busca personas, ¿verdad? Que le adoren en espíritu y en verdad, ¿verdad? Amén. De que podamos nosotros buscarle por quién es Él, ¿verdad? Amén. Que nosotros podamos realmente estar con sed y hambre de Él y no de lo que Él nos Así pueda dar, mismo. ¿verdad? Yo creo que eso es lo que Él busca en nosotros, ¿verdad? Por eso de los procesos, de las pruebas, es porque Él quiere trabajar dentro de nosotros para que nosotros podamos depender de Él, ¿verdad? Así mismo. Y el propósito de la oración, ¿qué nos puede decir acerca del propósito? El propósito principal en cuanto a
a lo que puedo entender, justamente, aparte de conocerle a Él, yo creo que es poder justamente nuestro corazón alinear a su voluntad. Creo que en el propósito principal, ¿verdad? Es que nosotros podamos acercarnos como hijos, poder relacionarnos como hijos. Creo que justamente la oración hace de que pueda ser posible ese relacionamiento que sea profundo en entender su palabra, porque yo creo que eso afirma nuestra identidad en el lugar de oración. Cuando vos empezás a recordar su palabra, porque como dije, la oración no siempre es un lugar donde vos vas a estar hablando y hablando y hablando, porque no es Ujú, un monólogo, sino que es ahí donde el Espíritu Santo empieza a hablar a tu vida las palabras del Padre, empieza a afirmar aquello que vos estuviste estudiando en la palabra. Por eso es tan importante en caminar juntamente, ¿verdad? La lectura de la palabra con la oración, porque a veces también está eso de no sé qué orar, no sé qué decir. Y yo me encontré en momentos donde era puro llanto lo que yo podía entregar al Señor, pero Él estaba ahí escuchándome y luego yo también tenía que aquietar mi espíritu para escucharle ujú. y recordar sus promesas, recordar su palabra y empezar a ser afirmados. Entonces yo creo que es poder tener una comunión con Él. Creo que el propósito principal es tener comunión, porque nosotros fuimos creados, así como mencionabas que en el jardín del Edén, nosotros fuimos creados para poder manifestar su carácter, ser una extensión de Ujú. quién es, porque Dios cuando nos creó, Él se habló a sí mismo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces creo que la oración es el lugar donde nosotros podemos volver al origen. Volvemos Wow. a Él, entonces empezamos a parecernos a Él y manifestamos aquello por el cual nosotros nacimos. Y es interesante que estuve también hace unos meses atrás escuchando a un médico cristiano que mencionaba varios beneficios que traía la oración al cerebro. O sea que había efectos en que ocurría de manera física, ¿verdad? Porque muchas personas buscan en la meditación, buscan en diferentes métodos de poder aliviar el estrés, de poder realmente calmar su mente. Y él como médico pudo estudiar también acerca de eso, de que hay tantos beneficios que provoca en nuestro cuerpo, y en específico él mencionaba del cerebro, ahora. Entonces entendemos de que cuando nosotros oramos, estamos volviendo al jardín. Es Ujú. en ese lugar donde todo es perfecto, en ese lugar donde todo empieza a ser pleno. Entonces vemos esos impactos tanto en nuestro espíritu, en nuestra alma y también en nuestro cuerpo. Es un lugar donde somos sanados, donde empezamos a rendir nuestro corazón, nuestras cargas, y muchas veces el estrés es eso de que nosotros queremos cargar todo y hacer todo con nuestras fuerzas, pero cuando entramos en ese lugar de comunión, volvemos al origen. Y yo creo que eso es uno de los propósitos de la oración. Wow, realmente. Y justo en esta semana prácticamente, ¿verdad? Podemos ver también a través de este testimonio que voy a contar, ¿verdad? Que en la oración, ¿verdad? Encontramos sanidad cuando no hay gente que pueda orar por vos, por ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo. Porque en esta semana dice que mi mamá, ¿verdad? Ujú. Eh, se sintió de una manera triste, ¿verdad? Una manera muy triste, ¿verdad? Entonces, lo primero que hizo, dijo, fue arrodillarse y orar y llorarle a Dios, ¿verdad? Y dice que después de que terminó esa oración se levantó Wow, de una manera así, de wow, verdad, gloria a demasiado Dios. feliz, gozosa, ¿verdad? Y eso me estaba contando, ¿verdad? Y una de las cosas que podemos ver también es eso, ¿verdad? Que la oración sana. ¿Por qué? Porque estamos nosotros hablando con Dios, ¿verdad? Y su presencia sana, Así ¿verdad? Su mismo, presencia nos anticipa eh, lo que Él es transmitido a nosotros, ¿verdad? así Entonces nosotros mismo, podemos caminar viéndolo como Él ve, pensando como Él piensa, todo eso a través de la oración, ¿verdad? así mismo. Y algo que mencionabas en cuanto a la sanidad es que justamente la enfermedad es una consecuencia del pecado.
Entonces, al recibir el perdón y también aprender a perdonar, nos encamina a vivir en sanidad, a vivir en salud, ¿verdad? Entonces, es tan tremendo y me alegro mucho por ese testimonio de tu mamá, porque a veces como que nos complicamos tanto en nosotros, híjole, necesito sanidad, pero necesito a mi sanador, Mm. necesito a mi médico y él va a suplir aquello que yo tanto busco, tanto anhelo, tanto necesito, ¿verdad? Wow. ¿Con quién el Señor desea tener comunión? He visto que en Salmos dice que Él desea, ¿verdad?, tener comunión con personas que le temen. ¿Qué Exactamente. puedes decirnos acerca de Como ese Salmos? mencionaste, ese versículo es tan tremendo porque vemos en su palabra que el temor a Jehová es crucial para poder relacionarnos con Él. ¿Qué sería el temor a Jehová? Sería tener esa reverencia a Él, ese reconocimiento de quién Ujú. Él es, que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Dios. Y cuando uno empieza a tener esa reverencia delante de Él, ¿verdad? Eso nos hace dar cuenta de nuestra condición y como mencionaba al principio, Jesús es el camino, ¿verdad? Nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesús y eso nadie va a poder cambiar. No hay forma mágica de que vos accedas al Padre, sino que solamente a través de Jesús. Y cuando vos tenés ese temor a Él, reconoces quién Él es, un Dios de amor que Él entregó. Él no solamente dijo, le amo y chao, no, Él Ujú. entregó a su hijo, lo más preciado que Él tenía, en sacrificio por nosotros. Entonces es importante que para contestar tu pregunta en cuanto a con quiénes Él quiere relacionarse, es con sus hijos, es con aquellos que deciden justamente acercarse a Él como hijos, no como huérfanos, no como bastardos, ya no como esclavos, porque hubo un precio que fue pagado en esa cruz para que nosotros tengamos herencia. Entonces yo creo que es muy importante de que sepamos de que más allá de lo que yo quiera en acercarme a Dios, en decir, wow, Señor, yo quiero tener una comunión con vos, tenés que saber de que Dios es el primero, aquel que está más interesado en tener comunión contigo, porque Él fue aquel que trajo la provisión de la cruz, Él trajo la provisión de la resurrección, Él fue el que entregó a Jesús, entonces Él fue aquel que tuvo el plan de salvación para que tengamos acceso a Él. Entonces tal vez vos digas, ay, pero Dios no me escucha o tal cosa. En realidad, Él sí te escucha, sino que tenemos que nosotros acercarnos a Él con fe, sabiendo que va a haber respuesta. Entonces, Él quiere comunicarse con nosotros, Él quiere poder realmente tener esa relación con nosotros porque ese fue su plan desde Génesis. Wow. Me encanta acá lo que dice Martín, ¿verdad? Martín Luther. Más trabajo es hecho por la oración que el trabajo mismo. Es lo que estábamos hablando, ¿verdad? De que en la oración, a través de la oración se da luz espiritualmente, ¿verdad? Así Ya para es. después darse físicamente, ¿verdad? Ujú. Entonces cualquier cosa que nosotros queramos lograr, cualquier cosa, ¿verdad? Nosotros Sí. debemos de someternos a la oración. Así mismo, porque eso también es una de las cosas que debemos entender del por qué es necesario orar, sino que la necesidad que tenemos de orar justamente es para poder traer el cielo aquí en la tierra. Porque de lo que vos decías, esa oración, ¿verdad? Requiere mucho más de que uno haga las cosas por Dios, sino que Ujú. tiene que relacionarse con Dios y hacer juntamente con Dios. Porque como fuimos creados para señorear acá en la tierra, el Señor nos delegó como humanos, como hombres aquí en la tierra, autoridad a esta atmósfera terrestre. Entonces nosotros tenemos que entender de que en la oración nosotros podemos acceder a ese lugar donde trabajamos en conjunto con Dios, porque ni Satanás ni Dios puede operar aquí en la Sin tierra un cuerpo. sin un cuerpo. Entonces, necesitamos entender de que más allá de nuestros dones, más allá de nuestros talentos, de nuestras habilidades o nuestra mucha teología, el Señor necesita nuestra disponibilidad. Ujú.
¿Y qué le puedes decir a las personas acerca de la oración? ¿Qué consejo le puedes dar? Bueno, em, realmente decirles de que tienen que acercarse a Dios confiando de que se abrió el camino. Antes estaba cerrada la puerta, antes había un velo, pero ese velo fue rasgado por Jesús. El Señor nos entregó a Jesús como el camino, la verdad. Así que yo te animo a que puedas vos acercarte a Dios con confianza, sabiendo de que sos hijo de Dios, sabiendo de que va a haber respuesta para ti, porque el Padre espera con brazos abiertos para tener comunión íntima contigo.